Feliz sábado tenga cada uno de ustedes en este lugar y en cada uno de los que seguramente están viendo esta transmisión. Dios les bendiga y Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Bien, hermanos, vamos a hacer algo inusual. Nuevamente, si hacemos acá a este lado, pasa lo mismo, pasa lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la escuela sabática? Vamos a explicar lo que estamos haciendo. Esto es el estado normal de la cortina. Hacemos esto, pero la cortina tiende a estar en su estado normal. Hay muchas cosas que cuando ejercemos alguna presión o sucede algo, tienden a volver a su estado original. Ya sabemos dónde vamos, ¿verdad? Hermanos, la palabra justicia que aparece en la Biblia, la palabra hebrea, el sonido, el significado, tiene que ver con esto. El significado de la palabra justicia, si tú lo buscas en un diccionario común y corriente, te va a decir algo así: dar a cada quien lo que le corresponde. Pero bíblicamente hablando, la palabra hebrea significa volver a su estado original, de acuerdo al pensamiento de Dios. Ese es el significado de la palabra justicia, bíblicamente hablando. Es una palabra hebrea que significa volver a su estado original de acuerdo al pensamiento de Dios. Estuve viendo en la semana, hermanos, y era bueno profundizar la escuela sabática. Y en algún momento me llegó la idea de que no, mejor superficial. Pero estudiando algunas gemas y la que se leyó ahorita, pues me dicen que tenemos que profundizar, así es que tenemos que profundizar. El tiempo que nos queda no es mucho, tenemos que profundizar. Y pedimos, hermanos, que pongamos mucha atención, porque de lo contrario nos vamos a perder. Hago un paréntesis, nos vamos a perder no en un sentido de salvación, no, nos vamos a perder el hilo de la escuela sabática, ¿sí? Bien, hermanos, estamos hablando desde 2 semanas atrás sobre la justicia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Varias semanas hablamos del amor de Dios. La lección habló del amor de Dios. El tema general de la lección se llama, ¿cómo? El amor de Dios y su justicia. El tema general, hermanos, de los 3 meses. Y de una manera detallada estamos viendo el amor de Dios y la justicia de Dios. Lecciones atrás se ha centrado en el amor de Dios. 2 lecciones atrás se ha centrado la lección en la justicia de Dios. Bien, que quiero invitarlos a... Ya no se nos olvide esto, ¿verdad? De las cortinas. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 33.
Cualquier cosa, hermanos, que comentemos aquí, que hablemos aquí, pueden ustedes investigarlo de una manera profunda. Pueden ustedes investigarlo y se darán cuenta, bueno, que no estamos inventando nada. ¿Cómo se llama la lección en esta semana? Leamos el versículo 5, hablando del Señor Jehová, dice así: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hay quienes ven solamente el amor de Dios y hay otros que solamente ven la justicia de Dios. Pero el verdadero cristiano debe de haber ¿qué? El amor de Dios y la justicia de Dios. Hermanos, quiero repetir esto por si alguien no lo escuchó. La palabra hebrea que se utiliza para justicia en la Biblia, valga la repetición, es una palabra que su significado es volver a su estado original algo de acuerdo al pensamiento de Dios. Esa es la palabra justicia bíblicamente hablando. ¿Sí? La palabra justicia que aparece en la Biblia es una palabra hebrea que significa volver a su estado original algo de acuerdo al pensamiento de Dios. Nada que ver con un diccionario común y corriente que tú vas a buscar la palabra justicia y te va a decir es dar a cada quien lo que le corresponde, hermanos. Quiero invitarles a ver el libro de Jeremías, capítulo 23. Libro de Jeremías, capítulo 23. Ya está en su mente el concepto de justicia de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora escuchemos Jeremías 23, verso 5 y verso 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hermanos, pongamos mucha atención porque si no, no vamos a entender. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando? De Cristo, ok. Hará juicio y justicia en la tierra. De acuerdo al concepto bíblico de justicia, ¿qué hará Cristo? Así es. Dejar la tierra como al principio. Dejar las personas como de acuerdo a quién? Al pensamiento de Dios. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos la gran obra de Cristo Jesús? Una obra incompleta. Hermanos, para darle una palabra, tendríamos que decir una obra completísima. ¿Entendemos por qué Dios dice que cuando alguien se arrepiente, se convierte? Él lo ve como si nunca hubiera pecado.
lo deja igual que al principio. El plan de Dios tiene que ver con su justicia, y la justicia significa volver al estado normal, al estado original, de acuerdo al pensamiento de Dios. Ese es el concepto de justicia bíblicamente hablando. Si tú eres predicador, bueno, yo sé que ustedes lo hacen los predicadores. Siempre que vayas a presentar un tema, investiga en un diccionario bíblico, porque si investigas en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, hermanos, va a ser erróneo. O si no erróneo, totalmente alejado de la realidad. El plan de Dios, hermanos, es completísimo. Muy completo. De que Él quiere dejar las cosas como al principio. Esa es la justicia de Dios. Leamos otra vez los textos. Jeremías, capítulo 23, verso 5, verso 6. Vamos a ver la obra de quién es. Nuevamente, ya lo dijimos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿A qué viene Cristo a esta tierra? ¿A hacer qué? Justicia. ¿A qué viene Cristo a esta tierra? A dejar las cosas como estaban en el principio. En el principio, ¿cuánto pecado había? Cero. ¿Cuánta muerte había? Hermanos, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Cuando vemos esto, nos damos cuenta lo importante que es el amor de Dios. Pero también nos damos cuenta lo importante que es la justicia de Dios. ¿Hasta dónde abarca? ¿Hasta dónde abarca la justicia de Dios? Verte a ti, verme a mí, como si nunca hubiésemos pecado. Hermanos, en el principio el hombre tenía un carácter perfecto. Era hecho a la imagen de Dios. ¿Qué pasó con ese carácter? Se distorsionó. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Lo podrá hacer? En el principio, ¿cómo era toda la vegetación? Perfecta, sana, sin pecado, bonita, hermosa. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Mande? Lo que me inspira a hacer eso, El a amor. hacer la justicia, El amor. Hay quienes ven a Dios solamente por el lado del amor. Hay quienes lo ven solo por el lado de la justicia. Pero tú y yo debiéramos de verlo como 100% amor y 100% justicia, entendiendo el verdadero significado de la palabra justicia. ¿Qué sucedió con el carácter del hombre después del pecado? ¿Qué sucedió con su cuerpo, con nuestro cuerpo? ¿Qué quiere hacer Dios, hermanos? ¿Qué va a hacer Dios? Esa es la justicia de Dios. Ese es el plan de Dios. Pronto, pronto se va a cumplir. Hermanos, ¿qué tan fácil es volver a su estado original? Todo como al principio. ¿Qué tan fácil es para Dios?
Ahora, para alguien que no es Dios, ¿qué tan complicado sería? Hermanos, ¿imposible? Imposible. Adelante. Sí, por eso en alguna ocasión, eh, cuando entendemos el significado de justicia de acuerdo al significado humano, nos da miedo. Ay, Dios va a hacer justicia. Me van a pagar lo que Ay, hice. viene el juicio. ¡Qué miedo! De hecho, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Así es. El juicio, y mucha gente tiene miedo. Pero cuando entendemos el significado de justicia, como el que acabamos de entender ahorita, ¿a quién no le gustaría que Dios volviera a ser al hombre inmortal? ¿A quién no le gustaría que no hubiera muerte, que no hubiera sufrimiento? Entonces, entendiendo las cosas así, ¿por qué tener miedo? Cuando escuchemos bien el juicio de Dios, en vez de darnos miedo, nos debería de dar alegría y consuelo y esperanza de que Dios va a componer todo lo que está mal, todo lo que está descompuesto. Hermanos, ¿nos imaginamos cómo era todo al principio? ¿O no nos imaginamos cómo era todo al principio? Bueno, hermanos, tú y yo vamos a tener la oportunidad, y tenemos la oportunidad, no solamente de imaginarlo, sino ver, vivirlo, vivir en ese mundo. ¿Quién se va a acordar en ese momento de lo de atrás? ¿Quién va a perder el tiempo hablando de lo de atrás? Imagínense hablar de hojas muertas cuando ahí estemos, con las hojas vivas, verdes, hermosas. Imagínense recordar frutitas podridas cuando allá vamos a tener unas frutotas grandototas. Vale la pena, hermanos, hacer lo poquito que nos toca hacer para estar en ese mundo. Solamente ahí, escuchen esto, solamente ahí conoceremos la justicia de Dios. La justicia de Dios es esa. Volver a su estado original, algo de acuerdo a su pensamiento. Esa es la justicia de Dios. Por eso en el plan de salvación hay algunas etapas que son importantes en la vida del cristiano. Una se llama justificación. Justificación, ¿qué quiere decir? Perdón por los pecados. Perdón de los pecados quiere decir que tú te arrepientes, tú los confiesas y ahora Dios te mira como si nunca hubieras pecado. ¿Queda alguna cicatriz? No. Pero Dios desea restablecerte, no nada más a ti, sino restablecer a la demás gente. Y no solamente a la gente, sino también la naturaleza. Todo. Esa es la justicia de Dios, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Una palabra hebrea que su significado es volver a su estado original, algo de acuerdo al pensamiento de Dios. Solamente cuando llegue ese momento vamos a darnos una idea cuál era el original pensamiento de Dios. ¿Me hago entender? Solamente ahí vamos a poder ver y entender lo hermoso que era ese pensamiento de Dios, porque ahorita con la imaginación a lo mejor lo vemos, pero en aquel momento veremos de una forma mucho más clara. Una vida eterna. Una vida donde no hará falta nada. Una vida donde no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá preocupación. ¿Vale la pena estar ahí, hermanos? ¿O no? Bien, hermanos, voy a abrir un espacio para si alguien tuvo alguna inquietud en la escuela sabática, alguna pregunta, algún comentario. Miren, en base a este significado, si ustedes son honestos, van a entender muchas cosas de la Biblia que hoy por hoy no entendíamos. Pero cuando tú entiendes un concepto de acuerdo al pensamiento de Dios,
entonces tú vas a entender muchas cosas en la escritura que antes no entendías, porque, pues entonces por esto es esto. Por eso a Cristo se le llamaba justicia. Pues sí, porque viene a restablecer todo, viene a ser original todo otra vez. ¿Sí? Viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, viene a restaurar, viene a regenerar. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la justicia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Allí no habrá calor y allí no habrá nada que les fatigue, allí no habrá nada. Esa es la justicia de Dios. Adelante, Yasmin. ¿Por qué tiene que ver la ley de Dios con la justicia? Ok. Hay un paralelo muy importante de la ley de Dios con la justicia. Te lo explico de la siguiente manera. De una manera un tanto bíblica, la justicia de Dios podemos decir que es la ley cumplida. Pero cuando hablo de la ley cumplida, no estoy hablando de los 10 mandamientos nada más, sino la ley cumplida, estoy hablando de los planes de Dios, de los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces hay una similitud ahí. ¿No te enredé? Ok. Adelante. Aparte, bueno, como Sí. lo entiendo, la ley de Dios, ¿hoy se obedece o no? O sea, ¿se obedece todos? No, No. no todos guardan la ley de Dios, pero al principio. Ahí sí. Entonces, Ahí está la justicia. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver la ley de Dios? Como dice Yasmin, bueno, que hoy no todos obedecen, pero cuando Cristo haga juicio y haga justicia, la ley de Dios, los 10 mandamientos se van a volver a obedecer en todo el universo, incluyendo la tierra. Ojo, hermanos, miren, estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora, hubo un error en el pasado, más de una vez cometieron este error. Quitaron la vista de Dios y lo pusieron en la ley. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Y fue un error grande. ¿En quién debían de tener la vista para obedecer la ley? En Dios. ¿Sí? Y esto, en el presente todavía hay muchas personas que en lugar de tener la vista en Dios, ¿sí?, en la justicia de Dios, la tienen en la ley, en los mandamientos. A sus hijos no les enseñan a Dios, no les enseñan que Dios es amor, no les enseñan que Dios es justicia, sino les enseñan a obedecer. Y los hijos saben obedecer el sábado, saben obedecer todos los mandamientos, pero no conocen a Dios. No conocen al creador de la ley, al hacedor de la ley. ¿Qué es más importante? El hacedor. ¿Sí? Y cuando se tiene una religión así, esa es una religión legalista. No está Dios ahí. Son formas, son reglamentos. Hermanos, y honestamente, ¿a quién le gustan los reglamentos? Y ahora alguien puede decir, no, yo aunque no me gusten, yo los llevo a cabo. Pero de nada te sirve porque no conoces al dador de esa ley. Te vas a cansar. No hay un motivo correcto para que tú obedezcas. Ahora cuando ilustramos esto, bueno, ¿qué sucede en una casa que hay reglamentos pero no hay amor? ¿Cómo será esto? Cansado, pesado, se obedece hasta regañamiento. ¿Cómo será el ambiente? Alguien dice, llega el papá y dice, a ver, aquí están estos reglamentos. Pero resulta que el papá se lleva mal con los hijos, con la esposa. Hermanos, un hogar sin amor, ¿están de acuerdo conmigo que no va a funcionar y no va a tardar en que se rompa? Por eso, ahí en Éxodo capítulo 20, si ustedes se dan cuenta, dice así, dice,
Cuando habla del pueblo de Dios dice, los que aman y guardan, los que aman a Dios y guardan tus mandamientos. Ujú. Así es, ahí está el amor y está la obediencia. ¿Sí? Cristo lo expresó en Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué es lo primero? ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 6, cuando habla, y estos mandamientos y preceptos los tendrás y los enseñarás a tus hijos. Pero antes de eso, si ustedes se dan cuenta, dice, amarás al Señor tu Dios. Antes de eso está hasta el amor, porque sin el amor, hermano, no se puede llevar a cabo nada. Hay el amor y la justicia. ¿Sí? Adelante, Marco. Sí, por el lado de nada más lo que comentaba de hacer nada más justicia, pero también podemos agarrar el otro extremo, el lado de solo amor. Y me llamaba la atención en esta semana la ilustración que se ponía en la escuela sabática laica, Sí, de el rey 100% misericordioso. así es. Y hablaba de un hombre en un reino que dijo que iba a haber solamente misericordia y 0% de castigo. Entonces, pues el pueblo aplaudió la misericordia. Entonces, a la primera que le llevaron, el primer caso que llegó dos hombres y uno acusaba al otro de que no le había pagado. Entonces, el rey lo perdonó al que no había pagado. Tan pronto como el otro se enteró de que no había hecho nada, tomó justicia y lo mató. Entonces, se lo trajeron al rey y también lo perdonó. Los hijos de este hombre, al saber que lo había perdonado, también hicieron justicia. Y bueno, en poco tiempo, pues este reino se hizo un caos. Entonces podemos ver que ni un extremo es bueno ni el otro extremo, sino que Dios es totalmente equilibrado. Justicia y amor. Así es. Hermanos, miren, adelante, Emilina. Un poquito lo que comentó el hermano, yo sinceramente no había entendido también como ahora este versículo, Salmos 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Creo que en eso resume todo. El ejemplo que dio el hermano está muy claro, yo también lo vi y se me hizo demasiado claro. Dice aquí en el principio del domingo, el amor y la justicia son inseparables a lo largo de las escrituras. El verdadero amor exige justicia y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. Y precisamente, pues sin una cosa no puede ser la otra. Así es. Así es, hermanos, miren, cuando en el hogar ustedes piensen en justicia, vuelvo a hacer hincapié en esto, no piensen en la justicia de acuerdo a cómo el mundo la ha entendido. Piensen en la justicia de acuerdo al pensamiento de Dios, que es la palabra hebrea de la cual venimos hablando. En otras palabras, si hay un problema en tu casa, ¿cuál es tu propósito de justicia? Que vuelva otra vez a ser como antes la relación. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahí vas a decir algo. Lo que pasa es que tenemos tanto la justicia como nos la han enseñado, como la hemos entendido, que aún conociendo esto, volvemos otra vez. Entonces quiero hacer hincapié en esto, tal vez diciéndolo de alguna manera, nosotros solamente vemos los medios que Dios usa para hacer justicia, pero no vemos el fin. Lo que tú estás explicando hoy, lo que tú estás trayendo es el fin. Así es. ¿Sí? Para que Dios vuelva a traer justicia, para que Dios vuelva a dejar las cosas como al principio, bueno, tiene que pagarle a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Y eso es hasta ahí lo que nosotros vemos. Ay, justicia, juicio. Dios le va a dar a cada quien conforme a sus obras. Pero lo que estamos, o lo que estás con la ayuda de Dios tratando de hacer esta mañana, que veamos más allá. No solamente que le va a pagar a cada quien conforme a sus obras, sino que va a traer las cosas, las va a dejar como al principio. Así es. Y creo, hermanos, que el plan de Dios es que cuando conocemos el concepto exacto de algo, ¿sí?, lo llevemos a la práctica. Si algo no lo entendemos, preguntémosle a Dios. Llevémoslo a la práctica. ¿Sí? Miren, se los pongo en el hogar. De hoy en adelante, cuando en un hogar hay un problema,
ya se va a ver de una manera más profunda el concepto de justicia. ¿Cuál va a ser el plan del papá? Se peleó con su mamá. ¿Cuál va a ser el plan del papá? Ver la forma de que las cosas sean igual que antes. ¿Sí? Igual que antes. ¿Va a haber obstáculos para esto? Sí, porque hay cosas que lamentablemente podemos ver en muchos hogares, en varias personas, que se llama orgullo. Ya va a ser un impedimento, va a ser un obstáculo para aplicar el concepto de acuerdo a lo que Dios espera de justicia. Un hombre no le da gasto a su esposa y entonces ahora conoce el concepto de justicia y le dice a su esposa: mira, de hoy en adelante yo te voy a dar tu gasto. Pero entonces el hombre esto lo va a hacer de mala gana. Ya no fue justicia. La persona va a recibir el gasto de mala gana. Ya no va a haber justicia. O sea, el plan de Dios es tan completo que las cosas tienen que ser exactamente como antes, ¿sí? De acuerdo al pensamiento de Dios. Hermano, no sé si se entiende el concepto, hermano. Adelante. Sí, perdón. Me viene a la mente otro ejemplo. Sí. El niño de 8, de 10 años obedece a su mamá, obedece a su papá por amor, porque los quiere, pero lo digo de esta manera como ejemplo. Llega a los 12, llega a los 13 años y entonces el hijo desobedece. Entonces viene el papá y tal vez le impone un castigo al hijo, tal vez hasta por ahí le da un manazo, ¿verdad? Como se dice. Y para el ser humano ya hizo justicia el papá. No. Así es. Ajá. Porque el hijo sigue siendo rebelde. Así es. Para que pueda haber verdaderamente justicia el papá, con la ayuda de Dios, debe de ver la forma que el hijo llegue a ser como cuando tuvo 8 años, que obedecía. Así es. Por amor. Y cuando se logre eso, verdaderamente se hizo justicia. Ahí hay un buen ejemplo, hermano. Hay un buen ejemplo. Si alguien no entiende este concepto, hermanos, platique con Dios y seguramente Dios se lo va a explicar de una manera pues, mucho más sencilla de lo que lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Es ver las cosas como al principio, de acuerdo al pensamiento de Dios. Eso es justicia. Eso es justicia. ¿Sí? Aquí queda fuera aquello de que te perdono, pero no se me olvida. Y de que a cada rato, pero te acuerdas de esto, te acuerdas del otro. Hermanos, ¿hay justicia ahí? No hay justicia, no hay amor, porque se está recordando otra vez. ¿Qué significaría, hermanos? ¿Qué significaría la justicia? Ya no tocar el asunto, ver a la persona como si nunca hubiera pasado nada. Ahora, si esto no se puede lograr, hermanos, por nuestra humanidad, por lo que sea, hay que ir con Dios. Hay que platicar con Dios y Dios nos dará una bendición tal vez especial para que esto se pueda lograr. Hermanos, al principio el ser humano era sano o no era sano. Y hoy en día el ser humano es enfermo, ¿cierto o falso? Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Cuando aplicamos la justicia de Dios ahí, ¿qué significa esto? Totalmente. Sí. Hermanos, un ejemplo bíblico de esto. Un ejemplo bíblico se encuentra en la historia de Naamán. ¿Se acuerdan? ¿Qué problema tenía Naamán? ¿Y después cómo llegó a ser? ¿De qué? ¿Cómo? Ándale, pues. Ahí está la justicia. Ni siquiera sano como estaba él de adulto. Ándale, pues. ¿Notan la importante que es la justicia de Dios? ¿Sí? Aquellos que ya no vemos bien, si aplicamos la justicia, que Dios quiere aplicarla en algún momento, ¿qué significa? Volver a ver otra vez al 100%. Volver otra vez a su estado original. Esa es la justicia, hermano. Esa es la justicia. Malaquías 3, versículo 6. Hay una expresión de Dios ahí.
que dice que Jehová no cambia. Dice que Jehová no cambia. Malaquías 3:6. Esa es una de las razones por la justicia de Dios, que si Dios en un momento en la eternidad hace un hermoso paraíso, ¿sí? El Señor Dios no cambia y hoy desea tener otra vez ese paraíso. Ahí está la justicia de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahí está la justicia de Dios. Ahora, aquí en la tierra, cuando Dios ha dado juicios, en algunas ocasiones tienen que cambiarse o no tienen que cambiarse. ¿Qué dicen? Sí, sí, ahora, no es porque Dios cambie, no, pero tiene que hacer que los juicios cambien. ¿Recuerdan el asunto de Jonás? ¿Sí? Ahora, hermano, tú y yo, si te hablan del Evangelio, Dios no cambia. El amor y la justicia de Dios son permanentes. Pero si tú no haces los cambios que debes de hacer, ¿qué va a pasar? Si yo le digo al impío, mira, de cierto morirá, pero si él se arrepiente, ¿qué va a pasar? Ya no muere. Cambia más bien el juicio, la circunstancia para el impío, pero Dios no cambia. Dios nunca va a cambiar, hermano. Dios nunca va a cambiar. Y esto es un argumento para aquellos que dicen que ya el sábado no. Sí lo han visto por ahí, ¿no? Es un argumento porque Dios no cambia. Si hace años Dios dijo el sábado es esto y esto y esto, ahorita no ha cambiado Dios y sigue diciendo lo mismo. Tiene que decirlo otra vez, ¿no, hermanos? Conociendo un poquito a Dios te darás cuenta que Dios no cambia. Hermano, ¿iba a hacer algún comentario alguien? Ok. Una de las cosas que va a funcionar en un hogar, y lo voy a traer al hogar, es que haya amor y haya justicia, de acuerdo al concepto bíblico de amor, de acuerdo al concepto bíblico de justicia. Hermanos, con la ayuda de Dios, dice la hermana, dice Dios a través del Espíritu de Profecía, que hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Y tal vez una de las cosas que tenemos que desaprender son los conceptos erróneos, hermanos. Las ideas erróneas que tenemos de algo. Por eso no es malo que tú vayas y le digas, Señor, hoy yo entendí que el concepto de justicia es diferente, Señor. Por favor, cámbiamelo de ahí de mi mente. ¿Y cuántas cosas hay así que tenemos ideas que las traemos de Babilonia, las traemos de nuestra vida, las traemos de donde las vimos, pero que son totalmente erróneas? Un grupo de estudiosos hace tiempo dijo así, mira, dale el primer lugar a la Biblia. Voy a decir lo que digo el grupo de estudiosos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con ellos en parte y en parte no, y ahorita van a ver por qué. Dice este grupo de estudiosos, dale el primer lugar a la Biblia. El segundo lugar, dáselo al espíritu de profecía. Y si algo de tiempo sobra, dáselo a otros libros. En parte yo estoy de acuerdo. Porque hay muchas personas que le dan el primer lugar a otros libros. Esos otros libros les meten conceptos erróneos. Y ahora cuando van al Espíritu de Profecía, van a la Biblia, van a ver lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu de Profecía, pero con los conceptos erróneos de aquellos autores. Por ese lado estoy de acuerdo. ¿Sí? Por lo que no estoy de acuerdo, bueno, es que en lugar de dar el primer lugar a la Biblia, hay que dárselo a Dios. Es diferente. Por lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, hacen una separación entre la Biblia y el Espíritu de Profecía, que también sabemos que es lo mismo, es palabra de Dios. La Biblia la inspiró Dios y el Espíritu de Profecía. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿alguien tiene algún comentario? Habla de una palabra que también a veces la hemos entendido mal. Arrepentimiento. Y el problema empieza
cuando vemos en la Biblia que Dios se arrepiente? Inmediatamente el concepto que tenemos de arrepentimiento dentro de nosotros lo aplicamos a Dios y esto es erróneo. La palabra celos lo hemos entendido como es aquí en el mundo, y cuando vemos que la palabra de Dios dice que Dios es celoso, lo aplicamos a Él, pero con conceptos del mundo. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Otra palabra es la ira de Dios. Aquí conocemos lo que es la ira entre los humanos, pero cuando conocemos de la ira de Dios, aplicamos el mismo concepto a Dios. Cuando dice que Dios se llenó de ira o que viene la ira de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser cuidadosos y investigar si hay alguna diferencia entre el concepto bíblico y el concepto humano. En la mayoría de los casos, hermanos, está tan lejos ese concepto. Nada tiene que ver, nada tiene que ver. ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? De una manera sencilla, hermanos, arrepentirse significa hacer cambios. Eso significa hacer cambios. Cambio de mente, arrepentirse. Cambio de mente. Ahora, yo puedo hacer cambios de mente por algo que hice malo, pero también puedo hacer cambios por algo que hizo aquel malo. Hermanos, ¿se entiende la diferencia? Ese es el arrepentimiento de Dios. Así es, por algo que hicieron los demás, no por lo que él hizo. Y el arrepentimiento humano es por algo que nosotros hicimos mal. ¿Sí? Voy a hacer cambios por algo que yo hice mal en el pasado. Y Dios dice así, voy a hacer cambios, aunque Él no cambia, pero tengo que hacer cambios por algo que hicieron ellos bien o mal. ¿Se entiende la diferencia? Adelante. Sí, también pues tenemos que tomar en cuenta que cuando se traduce la Biblia, el lenguaje, se utilizan palabras pues también incorrectas. Por Sí. ejemplo, hay un texto en la Biblia donde dice Dios, me arrepiento. Cuando vas al original. Exactamente, o una traducción mejor es, me pesa en mi corazón. Por ejemplo, el ejemplo de Saúl. Sí. Me arrepiento de haber puesto a Saúl. Bueno, entonces ahí se equivocó Dios, no. Tal vez el lenguaje correcto es me pesa haber puesto a Saúl. ¿Y qué es lo que hace Dios? Quita a Saúl, hace cambios. No porque él se equivocó, sino porque Saúl se equivocó. Ahora hace cambios y quita a Saúl y ahora pone a David. Así es. Hermanos, adelante, Marco. Sí, hermano, complementando un poco de lo que usted comentaba acerca del arrepentimiento humano, en el original griego la palabra arrepentirse o arrepentíos es la palabra metanoia, y es correcta la definición que daba, que significa cambio de mente o cambio de pensamiento. Así es. Bien, hermanos, miren el milagro de Dios que hace en cada uno de nosotros. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, miren el milagro de Dios. ¿Quién cambia tu mente? Dios. ¿Sí? En alguna parte del mundo todavía hay personas que piensan que ellos se arrepienten por ellos mismos. Esto es error. El arrepentimiento viene de Dios. Y esto es bíblico. Dice que Dios le dio a Israel arrepentimiento. Si tú y yo no recibimos el arrepentimiento de Dios, todo lo demás que nosotros llamamos arrepentimiento va a ser falso. Tal vez remordimiento, tal vez dolor por las consecuencias, pero jamás dolor por el pecado. Por eso hay tantas personas, hermanos, que decimos, hoy nos arrepentimos de esto, pero mañana lo volvemos a hacer. No es arrepentimiento, le estamos dando el nombre de arrepentimiento cuando no lo es, porque si hubiera sido arrepentimiento, no lo hubiéramos hecho. Otra vez, el arrepentimiento significa dolor
por el pecado, por lo que hice. El arrepentimiento significa aborrecer lo que hice. Arrepentimiento significa no volver a hacerlo. Abandono, vergüenza. Ese es arrepentimiento. ¿Tú estás arrepentido de tomarte una cerveza? Bueno, ¿cuál va a ser tu reacción? No la vas a tomar y te la van a poner, mira, y no, espera, no, échala para allá. Literalmente la vas a aborrecer. Por eso, hermanos, lo digo con mucho respeto, que si alguien ha puesto la confianza en un grupo, llámese como se llame, para dejar de tomar, es una forma limitada, muy equivocada. Porque estas personas dejan de tomar no porque aborrezcan la bebida, sino porque no la tienen cerca. ¿Qué va a pasar si un día la tienen cerca? Pero la forma de curar de Dios es diferente. La forma de curar de Dios es que si tú te arrepientes de haber tomado una copa de vino, ahora te la pueden acercar. Es más, te la pueden casi echar a la boca. ¿Y qué va a pasar? Ese es el arrepentimiento por el pecado. ¿Qué sucedería si así aborreciéramos el pecado? Y ese es el plan de Dios, aborrecimiento por el pecado. Así es. Porque tú y yo debemos ser colaboradores para que, como era antes, otra vez sea de acuerdo al pensamiento de Dios. Volver al original. Volver al original. Comentarios de esto, hermanos. Algo que no hayamos entendido en la escuela sabática, algo que nos dejó inquietos. Aquí entre todos creo que podemos encontrar. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés oró, te ruego que me muestres tu gloria, el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Éxodo 33, 18 y 19. Esta es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él es tardo para enojarse y de grande misericordia, porque se deleita en la misericordia. Y leo el último parrafito que se encuentra en Camino a Cristo, hermanos, y mientras tanto alguien desea algún comentario o algo, creo que tenemos tiempo de que lo haga. Dios ha unido nuestros corazones a Él con señales innumerables en los cielos y en la tierra. Él ha procurado revelársenos mediante las cosas de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos terrenales que el corazón humano pueda conocer. Sin embargo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Y a pesar de que se han dado todas estas evidencias, el enemigo del bien cegó la mente de los hombres para que ellos miraran a Dios con temor, para que lo considerasen severo y no perdonador. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, es decir, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó el Creador como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres, para así poder castigarlos con juicios. Fue para disipar esta sombra oscura, para revelar al mundo el infinito amor de Dios, que Jesús vino a vivir entre los hombres. Así es que Cristo viene a este mundo, hermanos, no solamente a morir por ti y por mí, viene a mostrar el amor de Dios y viene a decirnos cuánto interés tiene Dios en que haya justicia, en que otra vez las cosas vuelvan a ser como al principio. La buena nueva no solamente es que Cristo vino a morir por ti y por mí, la buena nueva es que Dios va a hacer nuevas todas las cosas.
Esto se ve realizado en el libro de Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí que todo es nuevo. Todo es nuevo, hermanos. Todo es nuevo. Ojalá en ese mundo que Dios pronto va a establecer como al original. Ojalá ahí estés tú, ahí esté yo, hermanos. Si hay algo que nos impida estar ahí, hermanos, roguémosle a Dios, si es posible con lágrimas, para que no nos perdamos esa oportunidad y esa bendición tan grande de estar en ese mundo eternamente con nuestro Dios y con nuestros seres queridos, tal vez. Si no hay algún comentario, hermanos, que Dios los bendiga a todos.